Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 1:10. Buenas noches, amigos. Lo que estáis escuchando no es un sonido normal, no es una de esas canciones con las que empezamos Milenio 3. Es el sonido de las entrañas de la Tierra. Es el sonido de un terremoto de 8.9 en la escala de Richter. Este es el sonido de ese devastador acontecimiento que nos tiene a todos con el alma en vilo. La Sociedad Geológica Estadounidense, en colaboración con Milos Frank, un músico, ha diseñado un extraño aparataje que de alguna forma construye, como dicen ellos, esculturas sonoras. Es decir, las ondas del rozamiento de las placas, el movimiento sísmico, ese sonido de las entrañas, lo traducen, lo acompañan de notas y lo convierten poco menos que en un pentagrama musical. El sonido del desplazamiento de la Tierra, de los roces, de lo que pasa allá abajo, de eso que hoy, sin duda alguna, es la gran noticia. Estáis saturados de imágenes, lo sé. Estáis saturados de información, también lo sé. Llevamos 2 días, desde el 11M del 2011, consternados. Hoy os vamos a contar la otra historia de esta catástrofe, que está ocurriendo en tiempo real. No es la primera desgracia que nos toca cubrir en tiempo real como periodistas. Otro 11M hace 7 años tuvimos que hacerlo. Aquí hemos hablado de desastres como el de Haití, 235.000 muertos. Con el sonido de fondo de la Tierra que nos va a acompañar, tenemos un dossier especial con vuestras preguntas sobre todo, porque se está hablando de muchos términos, de muchas cosas, de mucho miedo. Con esa imagen de una central estallando, ¿nos están contando la verdad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Está pasando como en Chernóbil? No hay que alarmar. Todos los protagonistas, todos esta noche aquí, en vivo. Pero para eso, para ese dossier que empezará exactamente a las 2 de la madrugada, necesitamos vuestra ayuda más que nunca. Si algo ha pasado en estos 2 días, es que se ha puesto de manifiesto, se ha demostrado la fuerza de la red. Por encima de cualquier tipo de corresponsalías o de informes oficiales o de medios de comunicación ha estado la gente, las personas. Y sabemos que hay una gran comunidad de personas que siguen Milenio 3 en todos sus formatos. Especialmente esta noche, atención, a partir de las 2, nuestra página de Facebook, podéis acudir a ella a través de La Nave del Misterio en Facebook o a través de ikerjimenez.com. Guillermo León ya ha dispuesto todo el organigrama, Facebook y Twitter, importantes en esta tragedia que cambia nuestro tiempo. El 4º o 5º, no se ponen de acuerdo, mayor terremoto de todos los tiempos. No solo eso, las vías de contacto habituales, que dará Carmen en un instante, porque tenemos que ser una gran red. Una red sin miedo a la censura, sin miedo a lo políticamente correcto. Una red que informe de lo que está ocurriendo, porque los titulares son tremendos. Y es lógico no querer expandir la alarma, pero lo que está pasando es absolutamente increíble en muchos niveles. Yo me quedo con una fotografía. Hemos visto imágenes que parecen las películas. Parece historias que creíamos solo en la ficción. Barcos con pasajeros dentro engullidos por una especie de boca del infierno que se abre en el mar. Pueblos que han desaparecido de la faz de la tierra. Trenes varados, convertidos en esqueletos oxidados y rotos cuando eran un ejemplo de la modernidad. ¿La naturaleza se rebela contra el hombre? ¿Por qué está pasando todo tan deprisa? ¿O es nuestra sensación? Yo me quedo con una sola imagen, a veces el impacto de una foto. En un zoológico, en Japón, se siente el temblor 8.9 en la escala de Richter, y un oso panda, un solitario oso panda, se abraza con fuerza como si fuese un niño a las piernas de su cuidador. Y en ese gesto, y en esa cabeza metida entre las rodillas, y en ese no querer ver el sonido de la naturaleza, toda la expresión, toda la fuerza de los animales, que quizás sienten más que nosotros, y que estaban inquietos antes del gran estallido. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Tu titular? Mi titular es Minami Sanriku, una localidad de 15.000 almas que hoy se ha convertido en un pueblo fantasma. No hay absolutamente nada, Iker. 15.000 habitantes que no se sabe dónde están. Vamos a viajar, vamos a ver cómo late ese pueblo fantasma. Un viaje por la auténtica costa de los fantasmas. Santiago Camacho, compañero, tú que has estado en Chernóbil, tú que has pisado Chernóbil y que estás sobrecogido. La pregunta es constante a todas las vías de contacto. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de igual? Santi, tu titular, compañero.
Pues de igual, entre otras cosas, hay los ya 200.000 evacuados de las zonas cercanas. Ahora, a la 1:15, 200.000 evacuados. Muchos más que en Chernóbil. Muchos más. Pensemos que en Pripyat apenas había 40 y tantos mil, no llegaba a 50.000 habitantes, el doble si sumamos la zona circundante. Y bueno, luego hablaremos de las diferencias y de lo que puede pasar, pero desde luego las semejanzas son escalofriantes. Javier Sierra, compañero, que ha dejado su exitosa gira con el Ángel Perdido en toda España, sabía que tenía que estar aquí hablando de lo que está ocurriendo en tiempo real. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Iker. ¿Tu titular? Pues mi titular es de hace apenas 15 minutos. Son unas declaraciones de Toshihiro Banai, director de Asuntos Internacionales de la Oficina Japonesa de Seguridad Nuclear e Industrial, al diario norteamericano Los Angeles Times. Como te digo, de hace apenas 15 minutos. Dice que hay posibilidad de que ahora mismo se esté fundiendo el núcleo del reactor 1 de la central de Fukushima. Por si faltaba un detalle, que también saldrá con científicos, hemos hablado con todas las partes, hemos intentado trabajar para estar a vuestro nivel de oyentes, a lo que os merecéis. Por eso ahora os pedimos un poco el cambio de la moneda y que nos informéis allá donde estéis, en cualquier rincón del globo, porque esto es un desastre global. Javier, también en titulares se habla de la correlación con las tormentas solares. Pues sí, efectivamente, porque ya lo hablábamos hace unas semanas, el ciclo solar 24, que es lo que dicen los astrónomos, que se está desencadenando en este momento con nuevas tormentas solares que podrían estar afectándonos, nos está dando muchas sorpresas. De hecho, fue el pasado miércoles, el día 9, cuando una tormenta del tipo X1, digamos que salió de una mancha solar muy concreta, la 1166, en dirección a la Tierra, y ha impactado contra nuestro planeta, pues casi simultáneamente al terremoto y al tsunami japonés. En el otro lado del planeta, al otro lado del Pacífico, en lugares como Alaska o Minnesota, anoche las auroras boreales estaban causando auténtico estupor entre la población, y hay ya muchísimas imágenes, fotografías, vídeos colgados en internet de ese espectáculo cósmico que no pocos científicos empiezan a relacionar con el comportamiento de la Tierra. Y esos científicos van a estar esta noche aquí. ¿Cuál es vuestra pregunta, vuestra opinión? ¿Qué nos podéis decir? Carmen, vías de contacto, además de Twitter y de Facebook, hiperactivos esta noche. Aparte de esas redes sociales, tenemos como siempre nuestras vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y www.cadenaser.com. Ya estamos recibiendo, Iker, noticias, por ejemplo, desde Chile. Desde allí nos escribía Cristian diciendo que el mar ha azotado el sur de su país nuevamente y que esto parece no parar. Pues desde Chile, en tiempo real, y esto nos pone la carne de gallina, la fuerza de la intercomunicación, y esta noche hay que volver a demostrarlo. Tenemos que aprender, tenemos que saber qué está ocurriendo. Ojalá no sea tan grave, y ojalá no nos equivoquemos en torno a algunas profecías agoreras. Pero, como sé que estáis saturados, como sé que lleváis 2 días, repito, viendo información e imágenes, hay teorías conspiranoicas incluso de por qué no aparecen los muertos, están sacando siempre el mismo tipo de imágenes. ¿Es algo que hacen para protegernos del shock? Bueno, pues el dossier empieza en apenas 45 minutos, pero teníamos prevista una historia que vamos a compatibilizar porque resulta que también es absoluta actualidad. Esta semana, decenas de nuevos casos de niños robados, decenas de análisis de personas metiéndose esas varitas en la boca para extraer su ADN, porque el estallido de la problemática de los ladrones de almas ha llegado a un gran nivel. Pero yo quiero que os relajéis, quiero que os sentéis tranquilamente en vuestro sofá, os arropéis y al menos en esta primera hora viajemos al misterio, porque hay una investigación que está abierta y empieza así. El diario Las Provincias de Valencia, viernes 16 de marzo 1990, publicaba algo que desde luego no pasó sin pena ni gloria por la sociedad levantina. Aquello era tremendo. El titular decía: el fantasma de una embarazada vaga por la Consellería de Sanidad en busca de un bebé. La noticia, firmada por Teresa Laguna, seguía más o menos así.
La visión de este espectro fantasma, si se quiere llamar así, ha causado ya algunos problemas entre el personal de seguridad que se encarga de la vigilancia interior del edificio público. En los últimos días nadie quiere hacerse cargo de la vigilancia de unas estancias que por las noches se transforman en el destierro de un alma en pena. Una mujer alta, embarazada y vestida con un camisón rosa adornado con lazos en ambos hombros, deambula durante la noche intentando encontrar desde hace tanto tiempo ya a un niño que llora. El recorrido de la madre incorpórea finaliza antes de que despunte el alba en una inexistente sala de incubadoras. Esto ocurrió en 1990. De allí acaba de llegar, de una investigación abierta, permanente, muy difícil, 1:20 de la noche, nuestro compañero Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Noche tremenda, Sí, noche de agitación, noche increíble. de periodismo. Sin duda. Pero esto también para nosotros es periodismo. Y mete el dedo en la llaga. Te han comentado fuentes internas de este hoy edificio oficial que siguen produciéndose hechos. ¿Qué hechos? Esta es la bomba, Iker, porque es un tema tabú, totalmente tabú en Valencia. Fíjate que desde 90 se sucedieron otras apariciones de esta extraña entidad que llaman la Dama de Rosa. Pero lo más increíble, que nosotros, averiguando ese tipo de información, ahora mismo hemos constatado, a partir de fuentes internas, y puedo decir fidedignas, que estos fenómenos siguen sucediendo dentro de la actual Consejería de Bienestar Social allí de Valencia. Y de esta manera podemos constatar de que personal de limpieza, personal de vigilancia, están en este momento viendo cómo ascensores bajan y suben, y no por automatismos, que también las puertas, los pomos de las puertas giran y se abren solas, siendo que al otro lado no hay absolutamente nadie, y que algunos objetos cambian de lugar. Es curioso porque esto en su día motivó una investigación oficial y tenemos a protagonistas de este puzzle que nos parece apasionante y que, como siempre decimos, si lo analiza, pues no sé, alguien de Estados Unidos lo convierte seguro en una gran novela, en una gran película. Pasa en España y tenemos la tendencia de olvidar. ¿Qué ocurrió y qué pasa hoy, al parecer, en este lugar que fue una maternidad? ¿Por qué yo he mencionado la trama de robo de niños? Pues porque este impacto brutal nos llegó a nosotros hace unas semanas. Fue uno de los programas de más seguimiento que hemos tenido en la televisión, con testimonios de esos niños robados. Creo que todos, absolutamente todos, amigos y amigas de Milenio 3, estáis al tanto de lo que está pasando. Las investigaciones hablan que por lo menos desde los años 60, 70, 80, incluso más, ha habido sino falsificación, incluso muestras de niños muertos guardados en congeladores, en morgues, y engaño a familias diciéndoles que su hijo había muerto y rápidamente era puesto en compraventa de alguna forma por otras vías. Esto patrocinado al parecer por médicos, personal sanitario, personal religioso. Un gran escándalo. Ahora parece que la punta del iceberg va asomando y hay decenas o centenares de casos. Los implicados en esta historia nos hablaban de tumbas vacías, de familias yendo a rezar a cruces donde luego se ha excavado y no está el niño, de niños que se hacen la prueba con sus padres hoy y no son padres e hijos y han sido intercambiados. Un puzzle tenebroso. Enrique Vila, prestigioso abogado y autor de un libro que está teniendo un enorme eco, Historias robadas, nos daba un detalle que a mí por lo menos no me pasó de largo. Recordé de inmediato esta noticia con la que hemos empezado de las provincias. Ahora está en Ser Valencia Carles Covacho como técnico. Él es Enrique Vila. Buenas noches, ¿me escuchas, amigo? Sí, hola Iker, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches, Pablo, también. Buenas noches, amigo. Enrique, al acabar esa conversación, esa intervención vuestra en Cuarto Milenio, con varios niños e incluso miembros de asociaciones que están investigando estos hechos, este escándalo ha saltado, sobre todo esta semana, no ha habido informativo que no haya hablado de nuevos casos, sí. Y todo es un dato. Este lugar oficial era otra cosa antiguamente, y tú sí habías oído historias sobre este sitio donde se aparecía, supuestamente, una dama vestida de rosa. Sí, bueno, como cualquier valenciano que hayamos estado leyendo la prensa o escuchando los medios de comunicación, todos habíamos escuchado el tema de la Dama de Rosa, más o menos, pero ya desde hace bastante tiempo, efectivamente. Yo lo tenía medio olvidado, había sido una cosa anecdótica que se olvida,
Y luego me llamó mucho la atención, efectivamente, como os comenté el otro día, cuando empiezan a aparecer cada vez más casos de niños robados, y quizá el Hospital Valenciano donde más se estén dando. La semana pasada, estuvo otras personas afectadas de este hospital, es precisamente en La Cigüeña, ¿no? Entonces, bueno, este cúmulo de casos me hizo no asociarlo directamente, pero sí que acordarme de este tema, porque ciertamente estamos hablando de niños robados, y el recordar esa supuesta aparición o ese fantasma de esa mujer que va buscando a un niño perdido, pues realmente no es difícil que la mente directamente asocie estas dos informaciones tan claras, ¿no? Enrique, además es curioso porque sea leyenda, sea realidad, nos confirmaba Pablo que ha podido entrevistar a personas que, rompiendo, resquebrajando el tabú, le confiesan lo que están viviendo ahora, hoy, y claro, a veces una información de este tipo, un recuerdo psíquico, no sé cómo llamarlo, en el fondo está alertando de algo que pasó. No sé si tenemos datos o cifras o se puede calibrar el drama de los niños robados en Valencia en concreto y en esa maternidad de La Cigüeña, o todavía como en todo este tsunami, nunca mejor dicho, ¿no?, de datos e informaciones cruzadas, no lo tenemos muy claro. Sabemos que hubo ciertos casos durante bastante tiempo, que esta práctica se llevó a cabo entre esas paredes. Sí, es indudable que en La Cigüeña esto pasó, y posiblemente sea uno de los hospitales valencianos, si no el que más, con más habitualidad, este drama terrible, ¿no? Evidentemente, entre esas paredes muchas mujeres sufrieron y muchísimo el robo de esos niños, ¿no? Está pasando en toda España, como bien sabéis, es proporcional al número de población, pero lo más curioso del caso, pues sí que efectivamente, yo lo digo por mi práctica en mi despacho, que los casos que más me están llegando, y así lo he comunicado siempre a los medios, y así se hizo eco el periódico Las Provincias, que La Cigüeña es quizá el hospital en el que más haya pasado este hospital, que ya sabéis que está cerrado hace tiempo, ¿no? Enrique, ¿qué épocas, qué fechas? Bueno, todos los años. Esto empezó, como bien sabéis, en los años 40, quizá con un matiz político, pero bueno, sabéis que desde los años 50 se convirtió en una terrible mafia hasta bien entrados los años 90. No recuerdo exactamente el año en el que se cerró La Cigüeña, yo era muy joven, pero bueno, estoy absolutamente convencido que hasta la fecha, debió ser la década de los 80 en la que se cerró este hospital, pues efectivamente esto estuvo pasando, ¿no? Además con prácticas terribles. Luego, si queréis, os comento el último caso, que es auténticamente terrorífico, no de La Cigüeña, pero me llamó un ginecólogo ayer y me explicaba cómo en otro, lo comento porque viene al caso, como en otro hospital privado también de otra región, a una mujer esquizofrénica, hija de madre esquizofrénica, se había quedado embarazada, y bueno, como había un interés muy directo en obtener un niño para venderlo y escribirlo como hijo falso de otra persona, no se le dejó abortar. O sea, era tremendo, o sea, en un hospital privado, ¿no? Entonces, imaginaos el dolor brutal, me comentaba este ginecólogo, que lo sabían en todo el hospital, cómo encerraron a esta mujer, le dejaron de dar medicación, y cómo durante 9 meses estuvieron escuchando los gritos de esta persona encerrada cuando le daban las crisis de su enfermedad, hasta que tuvo el hijo y fue entregado, con el terror y el sufrimiento que esto produce, ¿no? Entonces yo me imagino, cada vez la verdad es que podría escribir varios libros más, porque me estoy encontrando historias absolutamente dramáticas y terroríficas, y yo, en fin, la verdad es que estoy sorprendido y asustado de todo lo que estamos conociendo. Decíamos y hablábamos del término punta del iceberg, ¿no? Y que se está deshaciendo poco a poco y mostrando una cara tremenda. Pero incluso, Carmen, en esos mismos periódicos, en Las Provincias, por ejemplo, se hablaba de datos de que La Cigüeña era el lugar, dando cifras, como ha comentado Enrique, declaraciones de Enrique, que era el sitio donde más niños habían sido robados. Y también, aparte de que es la noche del tsunami, del terremoto por supuesto, si alguien se atreve y quiere contarnos o conoce el edificio por dentro, vigilancia, limpieza, seguridad, médicos, vías abiertas. Claro que sí, que tenemos esas vías abiertas para que nos hagan llegar cualquier comentario sobre esta leyenda, que parece no ser tan leyenda, porque buscando por algunos foros de internet hay gente que afirmaba haber visto a esa dama de rosa que se pasea por algunos de los pasillos y que acaba, como siempre decíais antes, en una sala
que es la sala donde los niños prematuros aguardaban varios días hasta ser entregados a las familias. Vamos a escuchar ahora a otro amigo, a Jesús Genaro, que tuvo la fortuna, con un talante escéptico, de estar allí, pero además yo creo que es muy importante su testimonio porque fue comisionado oficialmente. Es decir, la Generalitat quiso que él investigase dentro del edificio y quiero que nos cuente pues todo lo que se pudo vivir allí. Pero antes, si os parece, simplemente en un fragmento escuchamos otra noticia, sonora, con la voz de Carlos Cala. 22 de marzo año 90, 6 días después de esa primera información, parece que Las Provincias recoge una gran cantidad de testimonios, se da ya casi retrato robot de la misma mujer que algunos afirman allí dentro haber visto siempre haciendo el mismo recorrido y acabando ante lo que era la antigua sala de incubadoras. Otra noticia, esta ya sin firma, pero que incluso parece que trazaba la historia de esta niña. Las Provincias se había puesto a investigar y de alguna forma enmadejaban o intentaban atar los cabos en torno a quién podía ser esta mujer, esta sombra, este recuerdo o este fantasma. En toda la historia de La Cigüeña como clínica de maternidad, únicamente murieron 2 mujeres. De esas 2, tan solo una llegó a dar a luz al niño. Al parecer, madre e hijo murieron con pocas horas de diferencia. La mujer era joven y aquel su primer hijo en el que había puesto toda la ilusión del mundo. Era la esposa de un médico, se llamaba Lourdes y nada hacía sospechar que el parto se complicaría y que ambos morirían. Antes, con el llanto de los niños que nacían allí, parece que no resultaba tan evidente la búsqueda desesperada del niño por parte de la madre. Ahora, en la soledad de una consellería, en la frialdad de los despachos, a quienes oyen el desgarrador llanto, se les ponen los pelos de punta y no quieren volver a poner los pies por allí. Así estaba el ambiente en Valencia. Desde luego nadie sabía, nadie intuía, solo los implicados, que había además una trama de robo de niños detrás de estas apariciones, o en este mismo lugar. Ya se había convertido en sitio oficial. Y algo tuvo que ocurrir, yo no sé si solo los rumores tienen esta fuerza, para que Jesús Genaro, él es hipnólogo clínico, estuviese allí, pues cuando estaban ocurriendo estos hechos, investigando. Jesús también está con nuestros compañeros en la cadena SER en Valencia. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos, Jesús. ¿Cómo llega este ofrecimiento tan extraordinario, ¿no? de poder investigar con método parapsicológico, científico, con aparatos, en un sitio oficial? Esto, desde luego, yo creo que tuvo que dejar a ti sorprendido también, ¿no? Bueno, estamos hablando de los 80, era un fenómeno muy extendido en la ciudad. Acababa de cerrarse como clínica y estaba reconvirtiéndose a edificio oficial. Consecuentemente, y según parecía o todo indicaba, en esta reconversión a edificio oficial seguía reproduciéndose toda una serie de fenomenología que no era procedente, como es obvio, en un edificio que iba a ser del propio gobierno de la Consellería Valenciana. Y bueno, pues se quería tener una opinión certera, correcta, científica, adecuada, de que era exactamente lo que estaba pasando, ¿no? Y se hizo el equipo multidisciplinar que yo tuve el honor de dirigir en aquella época, y que fue el primero que se hizo, evidentemente, y que reflejaron prácticamente todos los medios. ¿Sí? Y que yo creo, Jesús, sinceramente, en la pequeña gran historia de la parapsicología española, que será uno de los primeros casos, junto con la Diputación de Granada y otros, pero en esa década, entre los 80 y principios de los 90, en el cual un equipo con diferentes especialistas pues tiene, digamos, luz verde, ¿no? Para saber qué ocurre. ¿Tú conocías el edificio por dentro antes de estas investigaciones, Jesús? No lo conocía en absoluto, y efectivamente son 2 edificios oficiales los que tuvieron una investigación más o menos oficial. Uno de ellos ha sido el de Granada y otro el de Valencia, efectivamente. ¿Qué es lo que te encuentras, Jesús? No sé si podrías describirlo a los cientos de miles de amigos que ahora te escuchan, que habían oído quizá de pasada el caso, sobre todo en Valencia. En el resto de España no había tenido tanto eco. ¿Tú qué te encuentras al entrar en aquel lugar? ¿Nos estamos imaginando un sitio más o menos destartalado, o es nuevo, o tiene oficinas? ¿Podrías dibujárnoslo un poco? No, es un edificio en abandono, en proceso de reconversión y comienzo de las primeras obras, pero vamos, en una fase muy, muy iniciática. La mayoría de ello en proceso de abandono, porque la clínica ya estaba abandonada. Nosotros fuimos preparados absolutamente para todo. No sabíamos lo que podía pasar ni lo que iba a pasar.
Así que fuimos preparados con todo el equipo, que en esa época no era pequeño, prácticamente desde medidores de todas las opciones posibles que se nos podían dar, y hicimos todo lo que estuvo, incluso llevamos dentro del equipo multidisciplinar personas que también tenían procedimientos no científicos, como Ouija y como psicofonías y demás. Es decir, que lo investigamos desde todos los ámbitos posibles. Y es una investigación con ese marchamo oficial. ¿Alguien, vamos a decir, alertado dentro de la Generalitat? ¿Alguien os pide ayuda o cómo es esto, Jesús? No exactamente, sino que lo que sucede es que hay quejas constantes, sobre todo por parte del personal de vigilancia, especialmente vigilancia y limpieza, ambas cosas, ¿no? Que están alertando constantemente de una fenomenología que se está dando constantemente en un edificio que se va a convertir en edificio oficial y donde no hay ningún interés en que estas cosas sigan prosperando, evidentemente, ¿no? Entonces hay que esclarecer qué es la cuestión, qué es lo que está pasando, si esto se va a reproducir, si hay que tomar alguna decisión de cambio al respecto del edificio o hay que abandonar el proyecto. ¿Qué es lo que se está llegó pasando? A pensar incluso eso, Jesús, o sea, es decir, eran tanto los rumores y tanta la intranquilidad en el funcionariado de alguna forma que trabajaba allí, que se llegó a pensar qué hacer con... Mis compañeros lo pueden indicar. Ellos estaban, me imagino que vosotros vivíais también en Valencia en esa época. Yo creo que más conocido que este caso poco había. Todo el mundo lo conocía. Vamos a seguir ahondando en tu investigación, que nos interesa tremendamente, para además cotejarla con lo que Pablo ha averiguado ahora. Nos acompaña también otro buen amigo, Javier Martínez, periodista de Las Provincias, que nos ha ayudado en varios reportajes y que desde luego estaba ahí al tanto. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Esto, como decía Jesús Genaro, que formáis ahí un triplete, yo creo que cada uno con vuestra perspectiva de los hechos, fue un impacto tremendo en Valencia. Había ya retrato robot de la aparición. Pocas veces yo he escuchado algo tan definido, ¿no? Algunos testigos parece que afirmaban que era una persona con un camisón con 2 lazos, en cada brazo un lazo, y que siempre hacía el mismo recorrido. Los periodistas os encontráis con un caso... pues muy jugoso, imagino, ¿no? Porque hay información desde dentro, información espontánea desde fuera, y yo no sé si hablar casi de psicosis colectiva entre las personas que trabajaban allí. Pues sí, la verdad es que, como tú dices, fue un caso muy peculiar, porque era la primera vez que se hacía un estudio, ¿no? de unas supuestas apariciones, y además en un edificio oficial. Lo que pasa es que bueno, yo soy un poco escéptico, comparto la opinión de Jesús Genaro, porque hay que recordar que todas las grabaciones de vídeo, los aparatos de rayos infrarrojos para captar psicoimágenes, los detectores de aire y movimiento y las psicofonías dieron un resultado negativo. Por lo tanto, nosotros en Las Provincias, como bien has recordado, Iker, publicamos, le vamos a titular un comentario, pero que hay que recordar un poco las circunstancias también en las que se produjo. Se hablaba de que el vigilante que se lo encuentra un compañero cuando le hace el relevo, se lo encuentra desencajado y le explica efectivamente que había visto el fantasma de una mujer con un camisón, una parturienta, cuando luego reconoce que había hecho este comentario un poquito en broma, ¿no? Además se da la circunstancia que la antigua clínica de la Cigüeña, en aquel entonces empezaban a hacer, como decía Jesús Genaro, pues las oficinas de 3 consellerías, y allí había varias personas aficionadas a la parapsicología, y empezaron a comentarse pues mucho este tema. Luego los medios de comunicación, el periódico Las Provincias contribuyó a elevar pues aquellos comentarios no probados científicamente, como tengo que recalcar, y contribuimos todos, Iker, a hacer una bola muy grande, ¿no?, de quizá de lo que era algo más pequeño. En el 2004, si no tengo malentendido, hay como un rebrote o hay como una nueva información, corrígeme si me equivoco, de nuevos casos o personas que afirman que sigue ocurriendo cierta fenomenología ahí dentro. No, yo lo que tengo constancia es que, la verdad, si se hubiesen tomado en serio, igual que a finales de la década, en concreto en marzo de 1990, cuando se publicó la primera información
si se hubiesen tomado en serio estos rebrotes, como tú dices, y se hubiese hecho un estudio quizá tan minucioso como se realizó en aquella época, pues no sé, podríamos estar ahora un poco esclareciendo los hechos, pero esto ha cambiado mucho y, por ejemplo, 16 años después de esta aparición, en 2006, también se habla de unas supuestas apariciones en el Palau de la Generalitat, también unos haces luminosos de una cara, y aquí no se consintió ni siquiera visionar las cintas ni analizarlas, hacer un estudio como se hizo en la antigua clínica de la Cigüeña. Oye, muchos amigos nos están llamando porque hay unos sonidos tremendos ahora mismo que imagino que son de fiestas en Valencia, ¿no? Las fallas. Sí. Castillo, efectivamente. Perfecto. Lo lo digo porque, claro, está llegando un montón de mensajes que están oyendo una especie de aporreos, y yo les decía a Coque Peinado, a Noel, a Fermín, a Agustilla, a Carlos Largo, ¿qué pasa? ¿Qué sonido es ese? Estábamos aquí y evidentemente estamos en Valencia, que vivió su fiesta, vamos a decir, del misterio en aquel instante, y luego todo se cerró muy rápido. Antes de que nos cuente Pablo, porque ahí está el contraste, ¿no? Que Pablo parece que ha hablado con personas, y quiero saber con detalle qué nos cuentan. Jesús, cuando tú haces la investigación, con todo tipo de aparatos por un lado, y psicofonías, grabaciones y demás, recorres ciertas estancias donde se decía que aparecía esa figura. ¿Hay algo extraño? Sí. ¿Detectas algo extraño en las personas o en el lugar o en las personas que difunden estos casos? ¿Pudiste entrevistarlos, imagino? Sí, entrevistamos prácticamente a todo el mundo, pero tomamos medición específica en 2 puntos concretos, ¿no? Uno de ellos era como bien habéis indicado vosotros, la sala de niños prematuros. Ahí teníamos un equipo toda la noche. Y luego teníamos otro equipo que estaba en el supuesto recorrido que, según los testigos, hacía esta mujer, que efectivamente se decía vestía con una especie de camisón de color rosa, exactamente, con un par de lazos, en efecto, así se describía, y tenía un recorrido específico y muy concreto en el que ubicamos otro equipo. Y en los dos casos fue absolutamente negativo, no hubo ningún tipo de medición, y incluso por la metodología no científica, es decir, no electrónica, tampoco obtuvimos ningún resultado práctico digno de tener en cuenta. En aquella época, lo comenté, vuelvo a repetirlo, parece que es un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Yo te he escuchado en las grabaciones que te ha hecho Pablo, me parece muy interesante. ¿Hubo ahí una especie de histeria colectiva, un contagio psíquico? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, es muy sencillo. El condicionamiento instrumental psicológicamente es muy fácil. Una persona condiciona a la otra. Esta, a su vez, por simpatía, condiciona a un tercero que está receptivo a la información. Y así, lógicamente, se produce un condicionamiento instrumental que puede ser masivo en un momento dado. En este caso no lo fue, porque es un aprendizaje lento, pero toda persona que se incorpora a la escena, evidentemente ya está condicionada de mano. ¿Alguien le ha contado que se aparece esa mujer? Obviamente, sabe los pormenores, y por lo tanto asociar cualquier percepción de cualquier tipo al condicionamiento previo que ya tiene es muy fácil, sobre todo si la persona tiene miedos irracionales, ¿no? Como es el caso. Aquí, nos han comentado el vigilante jurado en aquella época parecía que lo hacía de mala fe. No era exactamente de mala fe, era que el hombre tenía miedo, muchos miedos irracionales, y era muy proclive a asociar cualquier ruido extraño. Estamos hablando de una casa vieja, en proceso de obras. Cualquier ruido extraño con su aprendizaje previo, que ya estaba condicionado, lógicamente, que había un fantasma, que hacía un recorrido, que vestía de tal manera. Todos los datos ya los tenía aprendidos. Por lo tanto, asociarlo y responder con esa conducta está psicológicamente ya reconocido como tal, y es un proceso que se repite muy a menudo. ¿Alguien puede entrar en tal estado haciendo la ronda, por ejemplo, a estas mismas horas, a la 1:44, en ese lugar? Hay un detalle que es curioso, Jesús, Enrique, Javier, que yo creo que es interesante, que es que todos los grandes casos de misterio, y mis compañeros, Santi y Javier, que están ensimismados preparando toda la información para el dossier de la segunda hora, pero todos sabemos, ¿verdad, compañeros?, que en los grandes casos oficiales, hospitales,
historias que han trascendido y que ha habido testimonios, había un detalle más que es curioso, que es obras. Siempre que hay un remoce, siempre que hay una especie de alteración del entorno de ese lugar habitualmente viejo, parece que ocurren cosas. ¿Alguien por contagio psíquico podía Jesús llegar a ver a la figura? Bueno, lo que vosotros llamáis contagio psíquico, en realidad es un aprendizaje convencional. Es decir, puedes enseñar sin ningún tipo de problema a otra persona a percibir aquello con lo que posiblemente se vaya a encontrar y que luego, condicionado con esa información, obviamente asocia cualquier estímulo a esa respuesta y responde como previamente se había previsto, ¿no? Eso es un aprendizaje común y corriente, no tiene mayor trascendencia psicológicamente hablando. Pasa siempre que, aquí lo bonito y lo interesante hubiera sido que una persona no informada de la situación, lo cual es muy difícil en Valencia, una persona no informada y totalmente ausente, y, por lo tanto escéptico de todo el proceso, pues hubiese trabajado y hubiese sido testigo. No se le puede imputar, lógicamente, un aprendizaje previo y, por lo tanto, una respuesta condicionada, ¿no? Pero eso no sucedió. Pablo, contraste con todo lo que nos cuenta Jesús, el escepticismo de Javier, una cosa que ocurrió en un edificio, la historia antigua de ese lugar donde había un sitio hasta de niños prematuros, como es normal en una maternidad, y tú te has encontrado. Íbamos a contar un poco la leyenda urbana, hay que ser muy sinceros, que acompañaba un punto negro de la historia de robos de niños, que es la historia fuerte, la historia de verdad, la que está detrás de todo esto, pero de pronto Pablo yo creo que es el primero que se sorprende. Sin duda, y además, buenas noches Jesús, ¿no? Que estuve explicándonos ahí con mucha paciencia la historia, pero yo tengo que disentir totalmente, o en parte, de Jesús, porque actualmente los hechos que se están dando allí dentro parece que son verídicos, y además lo más importante es que las personas que están trabajando allí son personal joven y que no conocían la historia de la Dama de Rosa. O sea, gente que estaba desvinculada de esa historia, una historia que se divulgó hace 21 años y que ahora mismo son gente joven, gente a lo mejor de 20 años. ¿Alguno no veía la figura, Pablo? No, de momento no tengo esa información, estamos intentando averiguar, pero los fenómenos paranormales de tipo poltergeist sí que se están dando. Cuando ¿no? has intentado que estas personas hablen, por ejemplo, a cámara, ¿qué ha pasado? Se niegan por el motivo de que tienen miedo de represalias por parte de la misma empresa que las contrata, ¿no? Y también de allí, porque están trabajando en una institución pública. Entonces ese es el gran temor que tienen de hablar ante las cámaras. ¿Y has notado miedo en ellos y ellas? ¿Cómo? ¿Miedo? Miedo, claro. Miedo al fenómeno, me refiero. Sí, sin duda. Tienen miedo, ¿no? Porque están, como digo, se abren las puertas solas, ¿no? O entonces la manija se abre de una sala, a lo mejor de la limpieza, donde están guardados los objetos de limpieza, y no hay nadie allá atrás, ¿no? O el ascensor sube, se abre en determinada planta donde está un vigilante, se abre y no hay nadie dentro del ascensor. Entonces, se vuelve a cumplir el hecho de que personal de limpieza y personal de vigilancia nocturna son las áreas más afectadas, digamos, los que hablan de estos fenómenos, ¿no? Exactamente. Y parece que hay un lugar concreto, si no me equivoco, no sé si en la segunda o tercera planta, que es donde más se dan los fenómenos, que es donde Jesús también estuvo investigando en aquella época, ¿no? Jesús, ¿había algún lugar donde decían que esto ocurría, que parece que es la sala de incubadoras? Sí, es cierto, es la tercera planta. El dato que nos indicáis es interesante. No se puede imputar a una persona menor de 20 años que esté condicionada en el mito urbano, bien, se puede describir así, de la época. Y por lo tanto no está condicionada con este asunto, no sería por lo tanto un aprendizaje o no se debería de considerar como tal. Por lo tanto, ahí sí sería pertinente iniciar un nuevo proceso de investigación. Ojalá, pero parece, Pablo, que como en tantos lugares oficiales hay un terrible temor no al fenómeno en sí, sino a que simplemente hagamos esto, hablar del fenómeno. Sí, porque, bueno, nosotros hicimos, puede ser aquel intento de solicitar a las autoridades competentes de Valencia de hacer algún tipo de experimento allí dentro, y se nos fue negado, ¿no?
con todo respeto, exactamente, pero dijeron que no podíamos realizar experimentos ahí dentro, ¿no? ¿Por qué? Me preguntarías. Bueno, me contestaron que como era un lugar público y que están atendiendo ahora personas, estamos hablando de Consejería de Bienestar Social, ¿no? Pues que eso podría causar algún tipo de, provocar miedo, algún tipo de rechazo por parte de las personas que frecuentan, ¿no? Del público que acude a este edificio. ¿Había nervios, Pablo, cuando te confesaban estas personas lo que veían? Tú has entrevistado a cientos de personas que viven en esta crisis, ¿no? De estar creyendo o estar viendo fenómenos extraños o difíciles de explicar. ¿Había ese nivel de nervios? Había inquietud, sin duda, inquietud sí que hay, ¿no? Hasta ese momento, pero parece que no va más porque efectivamente no se han dado, digamos, fenómenos muy contundentes en el sentido de dañar de perjudicar a alguna persona directamente, hacerla daño, ¿no? Pero siempre hay la inquietud de ver, presenciar un fenómeno que no sabe de dónde procede, ¿no? Lo que sí es curioso es que la propia entidad oficial diese luz verde para investigar unos hechos en un edificio. Eso no es habitual. Puede que no se lo fuesen rumores, ojalá se pueda investigar este asunto. Javier, nos comentaban, o por lo menos la prensa, las provincias, tu periódico, hablaba incluso de otro de los síntomas, no era la aparición de este recorrido de esta mujer de rosa, como se publicó a todo titular, sino incluso llantos de niños, que parece que es como la película que se había quedado allí en un lugar donde tantos llantos de niños se habían escuchado a lo largo de generaciones en Valencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego yo creo que el intento en aquel entonces del gobierno autonómico, ¿no?, en autorizar este estudio que hizo Jesús Genaro, pues era un poco desmentir que aquellos fenómenos parapsicológicos estaban ocurriendo, ¿no? Y bueno, el estudio les dio la razón. A partir de ahora puede que haya habido un rebrote. Esta supuesta relación que podría tener con los niños perdidos, esta gente que Pablo ha entrevistado en Valencia y que dice que sigue viendo estas cosas extrañas, ¿no?, de los ascensores. A mí me suena también que hace 5 años cuando también en otro edificio público, en el Palau de la Generalitat. Aquello no se resolvió, ¿no, Javier, al final? No se resolvió, ¿no? Las cámaras de vigilancia grabaron pues como una imagen de una cara donde cambiaba de volumen y bueno, y se iba moviendo. También en aquel edificio de Generalitat recibimos un correo tanto en las provincias como en vuestro programa, donde uno de los trabajadores del servicio de limpieza aseguraba que el ascensor subía de un piso a otro y no había nadie dentro, ¿no? No sé si son efectos de la sugestión, porque como hemos dicho, estos comentarios pues corren de boca en boca, y sobre todo en edificios donde hay funcionarios que son muy aficionados a la parapsicología. Pero de momento yo insisto en que ningún estudio, es verdad que en las últimas supuestas apariciones que hubo en 2006, justo días antes de la visita del encuentro, el 5º encuentro mundial de las familias, de la visita del Papa, pues parecían que podía haber algo, pero no se ha demostrado nada científicamente. Enrique, sí. Hay un dato importante, por favor, me gustaría mencionarlo. Hablé con una señora por teléfono, que dio a luz a 2 niños en la maternidad, uno en el año 70 y otro en el año 72, y cuando ella estaba allí convaleciendo durante 8 días, se le acercaban por la noche las enfermeras para decirles que habían visto un espectro de una extraña mujer vestida de rosa que deambulaba por los pasillos, que tenían mucho miedo. Además oían también un llanto de un niño, ¿no?, y que estas enfermeras tenían que andar de 2 en 2 por la noche por el miedo que tenían estas mujeres, ¿no? Y eso se dio en 2 ocasiones, años 70 y 72. Estamos hablando entonces de un fenómeno que viene ya de hace muchos años. Y que entronca directamente con una de las caras más oscuras, uno de los temas más potentes, en el mal sentido, ¿no?, porque nos deja a todos boquiabiertos y con el alma encogida, que es las historias robadas, que
el abogado Enrique Vila está manejando y está, lo imagino absolutamente obsesionado y desbordado por esta realidad que solo están rascando y que supera cualquier ficción. Enrique, muchas personas siguen buscando hoy sus niños robados en este lugar del que estamos hablando. Sí, efectivamente, como decía al principio, esta misma semana ha acudido una nueva persona afectada que le desapareció el niño precisamente en La Cigüeña. Se está constatando que fue el hospital valenciano quizá donde más casos hubieron, ¿no? Yo realmente no soy un experto en estos temas, sí que me interesan. Tuve una conversación muy fluida y muy interesante con Pablo. No sé el motivo de todas estas cosas, pero simplemente yo le daría la vuelta a toda esta cuestión y desde un punto de vista quizá del escepticismo o de la falta de conocimiento de estos temas. Yo no soy un estudioso de estos temas, pero me preguntaría ¿por qué allí? ¿Por qué en La Cigüeña? ¿Por qué está ocurriendo esta especie de grito, sí, ¿no? Efectivamente, de aviso. ¿Por qué allí? Es decir, y siempre manteniendo una postura... Sea Enrique, te entiendo perfectamente, sí. Y creo que el público también, sea un contagio psíquico, sea lo que sea, o sea un fantasma, ¿por qué está reclamando este sitio la atención tanto tiempo después, no? Claro, efectivamente, es decir, yo lo veo desde un punto de vista incluso de la frialdad o del escepticismo que me obliga el ser letrado de preguntarme todas las cosas, ¿no? Pero ¿por qué allí? ¿Por qué allí tanto tiempo y ahora descubrimos que fue el hospital en el que más niños desaparecieron, ¿no? ¿Mera casualidad? Sinceramente no lo sé. Yo simplemente soy testigo ahora de todo el inmenso dolor de las madres que están acudiendo a tanto a Nadir como a mi despacho y el sufrimiento tan brutal que se está produciendo y que se ha producido. Y esto un poco, hablando con Pablo, lo relacionábamos a esa posible impregnación o a esa sensación. La casualidad y la carambola es tremenda. Estamos recibiendo ahora mismo, Carmen, mensajes, hay personas que quizá quieren informarnos o darnos algún dato complementario. Sí, recibíamos un mensaje de José Antonio, nos decía que desde 1991 hasta 1995 fue vigilante de ese edificio y es cierto lo de los ascensores y las puertas, además de luces que estando apagadas se volvían a encender sin explicación. Ahora nos dice que él nunca vio apariciones. O sea, coincide con lo que decía Pablo, ya no he visto la figura, pero sí luces y fenómenos diversos. No hablan de mujer, pero hablan de fenómenos aparentemente de tipo poltergeist. Sí, de movimiento de ascensores que subían y bajaban solos, como el sin que nadie los llamara, efectivamente. Uh-huh. Buenas noches, milenarios. El fantasma de la cigüeña o dama de rosa es nombrado cariñosamente por los trabajadores de consellería como Lurditas. Yo he asistido en numerosas ocasiones a reuniones en el edificio de la Cigüeña. Se trata de un pequeño palacete de la avenida de la Alameda con un pequeño jardín. Interiormente albergan las sedes de la Consellería de Agricultura y la Consellería de Bienestar. El edificio es antiguo y oscuro. Aunque he preguntado interesada por el tema a diversos compañeros, trabajadores diurnos, ninguno de ellos ha sido testigo de la aparición. Qué pena. Existe un grupo anónimo llevado por un profesor que pasó una noche en el edificio y presenció muchos fenómenos de forma que acabaron la noche fuera de este. Nos lo comentaba Bir. Un grupo que desde luego no es el de Jesús Genaro, hay que dejarlo claro. Carlos de Madrid nos decía que hace un tiempo leyó que a una madre primeriza le preguntaron en el hospital 5 veces si quería al hijo. Este tráfico es cada vez más notable, se refiere a los niños vendidos. Buenas noches, somos José y Sandra de Granada. Dicen que en el Hospital San Cecilio de Granada hay una mujer vestida de negro que busca a su hijo entre las parturientas. Enhorabuena por el programa. Investigarán a los niños, a los robaniños. Soy de la línea y por aquí se pasea un médico de los nombrados en los medios, nos decía Isa. Buenas noches. Parece mentira la falta de ganas que tienen algunas instituciones en averiguar la verdad y los datos acerca de los niños robados. Lo comentaba Marcelo Fernández. También Pedro Pacheco, que nació en La Cigüeña en 1981 y que no sabía nada al respecto. No me parezco en nada a mis padres y esta información vuestra me ha hecho temblar en los cimientos de mi vida. Enrique, si puedes, nada, no tenemos apenas un minuto, pero el drama que habéis rescatado continúa. A día de hoy, yo decía, sigue estallando toda España, personas que hemos visto haciéndose las pruebas de ADN, la historia de fondo, la historia real y cruenta sigue ocurriendo, ¿no? Sí, por desgracia sí, hay ya más de 1000 afiliados a Nadir, las consultas son continuas, están absolutamente desbordados de llamadas y, como ya os dije en su día, la punta del iceberg de un drama absolutamente brutal, salvaje y un escándalo a nivel mundial, sí. Enrique, Javier, Jesús, yo os agradezco un montón en esta noche de mucho ajetreo en Valencia, que hayáis estado ahí para recordarnos una historia que la clave es eso, ¿por qué ahí? Y segundo, si los aparatos en su día no demostraron nada en una investigación seria y escéptica, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora las personas siguen contando lo mismo? Ojalá a partir de ahora nos dejen investigar, haya luz verde y podamos contar en un futuro programa
qué se esconde en este edificio antiguo que es parte de la historia de Valencia, una tierra que tanto queremos. Un fuerte abrazo para los tres. Gracias, amigos, de verdad. Gracias a vosotros. Javier, Santi, noticias, sigue habiendo números, datos que bailan, historias sobre lo que está pasando en Japón. Sigue habiendo pequeños temblores ahora mismo, hace unos 7 minutos. Así que... Ahora, hace 7 minutos otro temblor. Pues vamos a hacer una cosa, nuestros compañeros de informativos van a ser los que den toda la última hora. Muy atentos, es una noche de plena información, lo sabéis. Teníamos pendiente ese expediente de la cigüeña en Valencia. Reabrimos la investigación. Pablo, como siempre, muchas gracias, compañero. Y lo que vamos a hacer es, a la vuelta de las noticias, empezar este dossier que de verdad da miedo.